por supuesto, a Carolina Pinedo, porque un día me llamó y dije, yo es para febrero, y dice, pues espero. Ha llegado febrero. Ha llegado, todo llega. Y tenemos también a Sergio Arrieta, del cual hablaré después, y Sergio va a ser el presentador de Carolina. Dentro vídeo de Katia. Georgiana, de Georgia, y que está nacionalizada francesa también, pues tiene la doble nacionalidad, y es un prodigio desde hace muchos años. La poesía. Realmente nunca hemos salido de la poesía, siempre estamos con la poesía. Si tenemos música, tenemos poesía, si tenemos poesía, tenemos música, porque están entrelazadas. Y bueno, pues Carolina cuando me dijo que no viene la pianista, digo, no te preocupes, siempre habrá solución, porque la poesía siempre, o sea, la música siempre está, y si no, pues se busca, aquí, allá, o donde sea. Bueno, pues Carolina Pinedo, Olmos, del Olmo, me regaló este libro, me lo dedicó, yo lo he leído, casi todo, he de confesar que todo no, pero casi todo. Es periodista, es comunicadora madrileña por los años de igual. Ha trabajado en prensa, radio y televisión, en medios como El País, Radio Nacional de España y Televisión Española. También ha publicado varios cuentos infantiles que se han traducido a diversos idiomas, como el inglés o el francés. Mirada encendida es su primer poemario, donde sus ilustraciones, que también tiene sus dibujos, sus propios versos, acompaña sus propios versos por este viaje a través del emocionario humano. Su título, Mirada encendida, nos puede recordar a La casa encendida de Luis Rosales. Luis Rosales tiene un poema precioso que se llama La casa encendida, desde donde se sacó el nombre para la casa encendida de la Caja de Madrid, que está en la avenida de... En la Ronda. En la Ronda de Valencia. De Valencia. No me confundáis. Bueno, y tenemos a su presentador, Sergio Arrieta, que es autor hispano-francés, creció en un ambiente familiar bilingüe, a muy temprana edad empezó a escribir relatos cortos y poemas en ambos idiomas. Es el autor de los poemarios 6 jours et j'abandonné, que yo en francés, premiado 2 veces en París y Marsella, bajo el seudónimo Denis Lortesia. Luego ver, Rasero Platique, bueno, al borde del tiempo azul. Voy a ir un poco de prisa porque tenemos falta de tiempo. La luz negra de tu ausencia. Y hay una cosa muy curiosa, tiene un libro que se llama La muerte alucinante de Lautremont, el conde de Lautremont, que curiosamente nació en Uruguay, en Montevideo. Y Lautremont es un clásico que curiosamente de él habla muchísimo Bolaños, Roberto Bolaños, hablaba mucho de Lautremont, y por consecuencia también hablaba mucho de Lautremont Enrique Villamatas, y también hablaba mucho de Lautremont, casi todos, es un clásico, y hablaba mucho de él también Javier Marías. Bien, pues Sergio, bienvenido.
Muchas gracias. Vamos a tener su presentación. Carolina, muchas gracias otra vez. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya estamos, a por ello. Pues muchísimas gracias, la verdad es que es un placer estar aquí, en este edificio, además con un nombre tan emblemático, un nombre precioso, poético, ¿no? ¿Verdad? Sí. Muchísimas gracias, Carolina, por tu invitación y a nuestros insignes organizadores, ¿verdad? Evaristo, Antonio, y a este público tan risueño. Bueno, la verdad es que... Y bueno, aquí tenemos también a una invitada invisible, ¿no? Que es la poesía. Aquí está. Y es increíble cómo la poesía, ese género tan poco comercial, está entre nosotros desde hace ya siglos, milenios seguramente, y no acaba nunca de morir. Es como una especie de eterna moribunda, ¿no? ¿Y por qué no acaba nunca de morir? Pues porque gente como Carolina, nuestra Carolina Pinedo, pues la resucita de vez en cuando, y afortunadamente, ¿no? Por ejemplo, Becker pues no publicó en vida, por lo visto no publicó ningún poemario, porque los editores madrileños de aquel entonces pues eran un poco mediocres, pero aquí tenemos a Carolina, y la verdad es que me ha impresionado su poemario, al igual que a tu ¿cómo se llama? A Carmona, ¿no? El que te ha hecho el prologuista, a ver, pues al igual que a tu prologuista, por esto pues, nos ha impresionado a todos tu poemario, que es precioso. Yo la verdad es que si tuviera que resumirlo con 3 palabras, pues sería humanidad, espiritualidad y sensibilidad, ¿no? Desde luego, estas 3 palabras que acaban en dad, ¿no? Del imperativo dar, y nos hace falta, desde luego, nos hace falta estos 3 conceptos, ¿no? De ser humano, sobre todo la humanidad, máxime en estos momentos, ¿no? Y luego hay algo que me ha fascinado en tu poemario, y es la presencia de seres alados. No sé si aquí ya ha leído alguien, ¿sí? Bueno, tú no cuentas porque eres mi mejor amiga, pero ¿quién más ha leído el poemario? No, de momento pues os lo recomiendo, desde luego. Hay seres alados en el poemario de Carolina, y eso, claro, nos remite un poquito al concepto de libertad, ¿no? Mariposas que se posan en tus poemas. A mí me gustaría que nos hablases un poquito de ese concepto, ¿no? Entonces te paso. Evaristo, muchas gracias Sergio, gracias al público. Seres alados, mariposas, sí, lo suelo mencionar bastante en los poemas. Yo tengo en un cuento una idea que es mirada de mariposa, ¿no? Y este poemario se llama Mirada encendida. Mirada de mariposa, para mí, como yo lo siento, es cuando miras algo con tranquilidad, observándolo, yendo más allá. No es lo mismo ver que mirar. Cuando miramos más profundamente. Entonces a mí me gusta ese concepto de mirada de mariposa. Y los seres alados, pues la verdad es que también siempre me han gustado, me han llamado mucho la atención. Hay un poema que a mí es uno de mis preferidos, ¿no? Que lo inspiró un pajarillo que se estrelló contra la ventana de mi casa y cayó al suelo. Entonces yo lo cogí, era un pequeño ruiseñor, y bueno, eso me inspiró porque todavía tenía el cuerpecito caliente, y yo sentí pues como su alma revoloteaba a mi alrededor, digamos, en su último vuelo, digamos, ¿no? Por aquí está mi editor, por cierto, acaba de llegar. Hola. Javier. Hola, felicidades. Y bueno, pues sí, el tema de los seres alados ahí están. Además, Sergio es un gran conocedor también de las hadas, de las ninfas, que algunas aparecen por ahí. Sí, aparecen en tu poemario también. Con lo cual, pues... Revoloteando y efectivamente. Sí, un poco la magia, ¿no? Sí, para muestra un botón, voy a leer un pequeño extracto de este poema Mirada enjaulada. Aleteo pluma de mariposas seda, ojos que respiran por poros de agua,
Mirada río de libélulas encantadas que juegan con esquivas ninfas mágicas. Aquí están. Aquí han. Barrotes rotos por salvajes ojos libres. Y claro, también este final de extracto, este último verso, por salvajes ojos libres, nos remite un poquito a la mirada enjaulada y nos manda también a, efectivamente, el título, ¿no?, genérico, que es mirada encendida, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de... ¿Cuál es tu concepto en cuanto a la libertad, en general la libertad de expresión? Porque yo creo que, conociéndote bien, por lo poco que te conozco, que son unos meses, ¿verdad? Somos amigos desde hace unos meses. Pues creo que es una mujer, bueno, aparte de armas tomar, ahí, te gusta la libertad, sí, tienes carácter, buen carácter, pero también carácter. Y ¿cuál es ese concepto? ¿Cómo lo combinas o lo mezclas con la poesía? Bueno, la poesía, esta mañana hablábamos tú y yo por teléfono y me preguntabas un poco, ¿no?, y cómo surgió este tema de que escribías poesía. Y la verdad es que yo me he quedado así un poco pensativa, porque digo, si me pongo a pensarlo, en realidad no sé ni cómo surgió. De hecho, no sé, alguien me comentó, no sabía que escribías poesía, y le dije yo, pues la verdad es que yo tampoco. Ha sido un poco como dejarse hacer, como, bueno, pues llegan las musas y dejas hacer a través de ti, incluso los dibujos que han surgido también un poco a la par. Y es, bueno, pues abrirse un poco, ¿no?, a abrir el corazón, y como la poesía es el lenguaje del corazón, pues... ¿Qué me habías preguntado que se me ha olvidado? Sí, tú. Sí, no te preocupes. Sí, el concepto de libertad, la libertad, las alas, esos seres mágicos que revolotean, pero claro, son como una alegoría, ¿no?, de la libertad. Sí, la verdad es que tampoco me quise centrar especialmente en la libertad con el poemario. Ha surgido ahí un poco, es curioso, porque luego cada persona que lo lee pues te transmite o le llega una cosa diferente, ¿no? En el caso de Sergio, pues habla de la libertad. Sí, imagino que está ahí, tampoco fue muy buscado ese concepto, aunque también es algo a lo que le doy importancia en mi vida, ¿no? Quizás más la libertad vista desde el alma, ¿no? En el sentido que yo, como lo siento, pues somos cuerpo, mente, espíritu, y cuando conseguimos efímeramente que ese alma, digamos, salga un poco, ¿no?, o como digo ahí, ¿no?, rompa los barrotes y vea más allá, pues a mí eso es lo que mi caso me eleva y me lleva a esa libertad, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, pues el cuerpo físico está aquí, tenemos nuestras molestias, nuestros dolores, tengo sueño, tengo frío, tengo calor, pero el alma es como, pues eso, como el aleteo, ¿no?, como algo sutil, etéreo, libre, que no lleva esas cargas, ¿no?, de esta realidad. Claro, yo tengo una mala noticia para tu editor, ¿no?, que acaba de llegar. Dicen por ahí, en los mentideros poéticos o literarios, que los editores de poesía, los puros y duros, los que solamente publican poesía, acaban bien en la cárcel por deudas o bien en busca y captura, también por deudas, ¿no?, porque todavía no los han pillado, ¿no? No, la verdad es que es una hazaña publicar poesía hoy en día, pero yo creo que incluso desde siempre. Es curiosísimo cómo, lo decía al principio, un género tan poco comercial, no es un negocio desde luego, pues sobrevive, ¿no? Sobrevive, y además la gente en general, y creo que puedes estar de acuerdo conmigo, la gente cuando tiene algo importante que decir a su madre, a su novia, a su novio, a su hermano, o incluso a un difunto, a una difunta, lo dice mediante la poesía, aunque no sea poeta, aunque ese concepto de ser poeta o no ser poeta, bueno, eso, la linde es muy tenue, es muy, bueno. Y sin embargo, tú, por ejemplo, has elegido ese camino, ¿no?, y tu editor también, y al hilo de eso, ¿qué te parece? ¿Te parece que la poesía está suficientemente bien representada en la sociedad, en los medios de comunicación, etcétera?
Bueno, yo creo que, como tú dices, la poesía vuela por todos lados. Es decir, tenemos poesía cada día, pero no nos damos cuenta. En muchas de las canciones que escuchamos y que nos encantan, Sabina, Leiva, que hablábamos esta mañana, pues son versos, ¿no?, lo que estamos escuchando ahí. Lo que pasa es que, bueno, no nos paramos a lo mejor a pensarlo demasiado, no se habla demasiado de poesía en los foros de los medios de comunicación, pero, como no sé, si alguien lo decía o no, pero la poesía está en el aire y es inevitable, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo, fíjate que teóricamente eres una poeta novel, pero yo creo que no. En el fondo, tú has estado gestando tus poemas durante años y años, incluso antes de saber que eras poeta, y un día pues salieron a flote, ¿no? Y de repente brotaron, ¿no? Yo creo que por un verso, solamente por un verso, si me hubiesen dicho, mira, lee este verso, yo hubiese dicho, sí, es poeta. Pero voy a leer los otros dos justo antes. Bueno, 4. Yo siempre he tenido problemas con los números, está claro. Soy de letras. Inquebrantable arrullo de cristal que me transporta más allá de mí. Fijaros, más allá de mí. Eso solamente un poeta lo puede decir. Aquí está todo, ¿no? Está el desdoblamiento, está casi el don de la ubicuidad, está tu espiritualidad, claro. Y luego hay otro concepto que es muy importante, de hecho has hablado de él, lo has nombrado 2 veces, el alma, ¿no? El alma en tu vida y en tu obra. Por ejemplo, en el poema Canto a la vida, y después Alma de pájaro, página 34, ¿no? El alma, la poesía, claro, Carolina y yo creemos en la existencia del alma y no somos los únicos, porque desde luego sería deprimente. Muchísima gente cree en la existencia del alma, de Dios, de las hadas, de los seres elementales de la naturaleza, pero ¿cómo encaja para ti? ¿Cómo sería un poema que describiera el alma? Te lo pongo un poquito difícil, ¿no? ¿Cómo sería un poema que describiera el alma? Sí. Hombre, si quieres te puedo leer algunos, que ahora mismo no sé. Sí, de hecho, tengo que cambiar de registro al página 34, Canto la vida. O Alma de pájaro, quizás. ¿No? Los números que nos atacan. Bueno, tú me preguntas por el alma, que puede ser el alma en un poema, pues yo aquí insisto con esta anécdota que me pasó en casa, ¿no? Que un ruiseñorcillo se estrelló contra la ventana, entonces salí, lo cogí y bueno, estaba medio vivo, medio muerto, y pues presentí su alma y así era. Dice: un ruiseñor de pequeño cuerpo frágil cesó su vuelo bajo mi ventana. Quedó inerte en mi mano, entre verde árbol y amarillo en flor. Todavía quedaba suave huella y calidez de vida en sus diminutos ojos negros. Sentí su espíritu que disfrutaba entre alegres gorjeos su último vuelo. Ternura entre sencillas plumas. Honro tu breve camino que deja legado de canto inspirador que me conmueve. Sagrado encuentro de quienes saborean esencia de vida. Eres sutil magia alada de azul ángel, roce de luz en mi hombro que me estremece de amor. Con esto quiero decir un poco que no solamente las personas tenemos alma, también los pájaros, cualquier animal, para mí incluso las plantas, los árboles, ¿no? Sí, totalmente. Y claro, cuando hablamos de poesía, del alma, etcétera, pues tenemos que hablar de la muerte. La muerte, los fantasmas, en los que creemos también, es que creemos en todo, tú y yo, es una cosa increíble. O no dejamos de creer en nada, que ya, bueno, intuido el ser humano, ¿no? Y la muerte, hay un poema particularmente Claro de Luna, que ibas a leer, ¿no? Creo con música. Sí. Claro de Luna. Traes pálido fantasmal manto vaporoso,
nebuloso claro de invisible misterio entre nubes. Eres silencioso reflejo, espejismo de turbia sombra dragón, susurro transparente de pálida luz misteriosa. Tu luz de otro mundo me trae etérea delicadeza transparente de cristal roto. Siento y veo la entrada a nocturno abismo estrellado, el hipnótico destino de almas en pena, camino de santa compañía y hogar de indómito gato sin rumbo. Eres refugio de aullador lobo salvaje, destino de soñadores y noctámbulos, e imán de deshojados corazones con dementes delirios. Claro de luna, reflejo en melancólica mirada de perturbado suicida. Foco de plata de castillo en altozano con triste fantasma. Sombra de ahorcado en oscuro árbol de ramas esqueleto. Se abre ante mí un portal de invisible telaraña brillante que enreda mis sesos y apaga mi razón. Accedo a un camino sin rumbo y claro entre sombras. Bueno, no os he engañado, ¿no? El poema es, vamos, espectacular, espectacular. Y es curiosísimo, ¿no? La poesía, yo tengo una teoría sobre la poesía, que es que el alma del poeta, en realidad, escribe al alma del lector de poesía, ¿no? Directamente al alma del lector. Y a veces, aunque el lector no entienda realmente todo lo que dice el poema, a ratos hasta el poeta no entiende todo lo que dice su poema, o sea que no pasa nada, pero en realidad su alma, el alma del lector, comprende el poema, ¿no? Es de alma a alma para mí. Y desde luego, para vuestro motor, este tipo de poema te llega, ¿no?, al alma. Y la muerte, pero claro, no como el final, sino como una etapa, ¿no? Y ¿cómo ves también, los que lean este poemario desde luego lo intuirán, pero cómo ves la muerte a través de la poesía? ¿Y cuál es tu concepto espiritual de la muerte, poéticamente hablando? Parece que solamente te respondo con poemas, pero es que cuando alguien me dice cuál es tu concepto poético, es como que tengo que cambiar de registro y meterme en poesía, ¿no? Porque claro, sí, si no, estamos utilizando un argot que es más de andar por casa, y es complicado. Cuando me pides desde el ámbito poético, pues solamente te puedo responder seguramente con algún poema que en ese momento me haya inspirado la muerte, ¿no? La muerte, cada uno tenemos un concepto sobre ella. Y la muerte de una amiga tuya, por ejemplo, que aparece sí, el cementerio mediterráneo aparece en uno de los poemas. Solamente hay, creo que 2 poemas dedicados a 2 personas que ya fallecieron. Uno a Carmina, que murió, tenía Alzheimer, y está dedicado precisamente al tema del olvido y a las personas que cuidan a las personas que tienen Alzheimer. Y otra a una amiga pues que falleció y era una persona muy humilde, con un corazón muy limpio, ¿no? El tema de la muerte, cada uno de los que estamos aquí en esta sala tendremos un concepto sobre el tema, pero hoy, precisamente cuando venía hacia aquí, venía pensando en que hoy he tenido que mandar un mensaje, un audio, a una madre que va a perder a su hija en breve. Estoy haciendo un proyecto, un libro de recoger testimonios precisamente sobre el tema de la muerte, de personas que están en el proceso de morir. Es que la muerte parece que la metemos debajo de la alfombra y forma parte de la vida. Es importante hablar de ella y tenerla en cuenta. Si sabes morir, vas a saber vivir mejor. Y a mí la muerte, aunque siempre me ha dado mucho miedo y he salido corriendo en dirección contraria cuando me hablaban de ella, luego cuando he conseguido encontrarme con ella, me ha enseñado muchas cosas. Y seguramente de las cosas más importantes de mi vida.
el saber, ¿no? Mirar el final. Y hoy he tenido que precisamente mandar un mensaje de ánimo a una mamá que su hija le queda poco tiempo de vida, se llama Ruth. Recogí su testimonio, le iba a llevar el libro dedicado, pero bueno, me dijo su madre que estaba muy malita y que se pasaba el mayor tiempo, mucho tiempo durmiendo, y entonces, pero bueno, me estoy liando un poco, pero el concepto este de muerte, ¿no? que tanto nos remueve, y esta chica que tiene 20 años, que bueno, siempre ha estado enferma y además tuvo tema de acoso escolar cuando estaba enferma, y me enseñó mucho cuando hablé con ella, ¿no? Porque le quedaba poco tiempo de vida, y cuando me contaba cosas duras de su vida, yo incluso en la entrevista me enfadé y dije, qué pandilla de no sé qué, y ella fue quien me paró los pies y me dijo, no, o sea, me enseñó a no, perdona, o sea, hay que saber perdonar, hay otra gente estupenda, esta gente hizo esto, pero no significa, quiero decir que bueno, que la muerte para mí ha sido una gran maestra, siempre me ha dado mucho miedo, y en el libro pues recojo varios poemas de la muerte porque bueno, así lo sentí. Que este poemario no es triste, no abunda en la nostalgia, en la melancolía, en la tristeza, en el pesar, etc. Es un poemario, yo diría, misterioso. Y claro, la muerte es un misterio también, ¿no? Y otra cosa también muy importante es, aunque no la nombres muchas veces la poesía, pero es un canto a la poesía, ¿no? En sí. De hecho, aquí tenemos también a mi mejor amiga, y voy a revelar algún secreto suyo, no se lo he preguntado antes, pero no te escondas, ahí está al fondo. Tanto ella como su novio leen un poema al día, y creo que es por la mañana, ¿no? Así es, sí. Así es, ¿no? Bueno, se le dice saber a Carolina, porque sí, bueno, me cuenta. Sí, ¿habéis leído algún poema de...? Todas las mañanas, Sí. bueno, pues desayunamos con un poema de Carolina. Bueno, ya lo hemos leído, de hecho, ya todo el poemario, y bueno, en algún momento lo dejaremos tal, y luego volverá a salir. Pero por eso te agradecí, porque cada mañana leemos un poema y lo dejamos ahí. Y bueno, y con los QRs son maravillosos, el segmento es maravilloso, porque escuchar tu voz y acompañarnos encima ya es un lujo, con el piano y todo. Entonces, bueno, pues te queríamos dar las gracias, pero no más, que es verdad. Que os lo recomiendo porque es súper saludable empezar así el día. O sea, es maravilloso porque es un poemario de luz, de color y muy trascendente. Para mi opinión, no sé qué opina mi marido. Y no está preparado, ¿eh? No, es verdad que su marido no es su novio, es que las cosas van tan rápido últimamente. Y bueno, están aplicando lo de amor y poesía cada día, ¿no? De Juan Ramón Jiménez. Eso es fantástico, es genial. Bueno, si fueran todos como ellos, desde luego los poemarios se venderían como las canciones de alguna cantante despechada. En fin, no la vamos a nombrar. Y bueno, no estaba preparado. Bueno, todavía no te hemos pagado, pero Luego pasa por casa. luego pasa por caja, ¿eh? Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con... Es un poemario efectivamente lleno de colores, de matices, ¿no? También está lleno de... Un día una señora me dijo, bueno, es que la poesía en general es muy triste, es muy no sé qué. Y yo, señora, si quiere leer cosas cortas y muy graciosas, pues cómprese un libro de chistes, ¿no? De chistes La poesía es lo que es. Es como una especie de nave, ¿no? Que ahonda, que profundiza en ciertos ámbitos invisibles, en otros mundos, en nuestro fuero interno, etc. Y claro, entonces esto, por lo general, no es para partirse la caja. Y luego, bueno, pues lo decía antes, normalmente, teóricamente, como es tu primer poemario, podríamos decir que es una poeta novel, pero no, para nada. ¿Y tienes algún proyecto? Bueno, primero me gustaría saber si escribes a mano o directamente con el ordenador. Y si, por ejemplo, cambias de título, bueno, si creas el título antes,
que escribir el poema, o escribes el poema y luego creas el título. ¿Cómo funciona tu...? Es un poco más prosaico esto, pero bueno, creo que le interesa a la gente. Bueno, primero gracias a Cris y a Fernando, porque bueno, si me gusta escribir poesía es por escuchar estas cosas, ¿no? Que acompaña a las personas cuando empiezan el día, pues eso es un lujo. Y escribo a mano, sí, primero lo paso a mano y luego ya lo repaso al ordenador y bueno, pues luego ya mi editor me empieza a poner pegas, esto no sé qué, esto, y yo sigo repasando y sigo cambiando y sigo no sé qué, ¿no? Título, es que no tengo una fórmula, es que la poesía con fórmula no existe. Fórmula y poesía son términos antagónicos, entonces depende. Hay veces que hago el poema y luego se me ocurre el título, hay veces que al revés, hay veces que escribo 4 versos y lo dejo y luego lo rescato y lo uno con otra idea que se me ha ocurrido. Esa es la maravilla de la poesía, pues que no hay fórmulas y vas fluyendo, y sobre todo como no hay prisas, ni hay un que entregar tal día, ni pues lo vas haciendo tranquilamente, ¿no? sin estar obligado a decir, bueno, venga. Bueno, la verdad es que cuando Javier hablé con él, que le dije, pues mira, tengo 6 poemas escritos, te los mando a ver qué te parecen. Se los mandé, bueno, no es tan mal, venga, pero tienes que hacer 60. Y yo dije, ostras, 60, mal asunto. Pero empezó a fluir lo que le comentaba luego a él, ¿no? Yo no sé cómo fue decir mágicamente la palabra 60 y empezó a venir todo aquello, ¿no? Quizás un poco por eso que has dicho, que me ha parecido muy bonito, que no lo había planteado, que quizás sí que es cierto que ahora mismo tengo 55 años y a lo largo de mi vida quizás sí es cierto que he ido guardando, digamos, fotos, sensaciones emocionales, y luego un buen día, ¡bum!, aquello eclosionó y salió esto, ¿no? Y yo sin saberlo iba a lo mejor almacenando eso. Claro, sí, estaban como latentes, ¿no?, dentro de ti. Y Javier, haberle dicho, tienes que hacer 600. Y entonces, no, tranquila, son 60. Ah, bueno. Hay que dosificar. No, pero luego lo hubiese dicho, no, solo 60. Hay una especie de feedback, de juego entre el primer verso y el título. Porque el título es Soledad. Y el primer verso es Llega una dama misteriosa. Claro, por tanto sabemos que es la soledad, que está llegando, ¿no? Y luego el título genérico, Mirada encendida, claro, eso también no podemos sino pensar en la lucidez. Es decir, que tú, lo hemos hablado esta mañana, no pides lucidez a tu lector, pero provocas luz y lucidez en él. De hecho, la poesía muchas veces induce más a pensar y a sentir que la prosa, ¿no? Y yo soy un defensor de la prosa, a veces escribo novelas, etc. Pero la poesía es otra cosa, ¿no? Y tú, cuando creaste este título, Mirada encendida, en realidad, claro, porque el título en el fondo es como el libro del libro, ¿no? ¿En qué pensabas? Pues quizás pensaba que cuando se me encendió la mirada, es decir, quizás esto tan bonito que acabas de decir, ¿no?, de la lucidez y poner luz a lo que estás viendo, hacer de lo ordinario lo extraordinario, digamos, pues es cuando empezó a surgir la poesía, ¿no? Cuando das el interruptor, enciendes la mirada y lo ves todo desde otro enfoque, que todos lo podemos hacer. Pero bueno, no, a lo mejor no siempre estamos tranquilos, vamos a veces con las prisas, el estrés, estamos con otras cosas y no nos ponemos a ello, ¿no? Entonces, mirada encendida fue esto, ¿no? Como me di cuenta que al pararme, mirar esta mirada que comentamos, mirada de mariposa, que se posa suave y se queda y lo disfruta y saca el néctar y el fruto, pues es cuando surge la poesía. ¿Hay algún poema que se llame así precisamente, Mirada encendida, o no? Pues no, hay mucho sobre miradas. O sea, no, pero no creo que no está el título del libro no se refleja en ninguno. No, en ninguno. Es la pregunta, sí. No. Tienes mirada en el tren y alguna mirada habrá por ahí, pero no veo ninguna encendida. No, la verdad es que no. No pasa nada, ¿eh?
Mi muerte, hay un poema que es Mi muerte también, que es muy bonito. Y es verdad que toda tu poesía está como penetrada, cruzada por la naturaleza, ¿no? La naturaleza, desde luego, tanto en la poesía como, si nos dices, Evaristo. Sí, no. Yo sugería ¿Sí? 2 o 3 poemas que lea ella. Ah, sí. Y Sí. porque tenemos que ir pasando. Sí, Un juego. Voy a ir leyendo los títulos que tengo aquí y si a alguien le sugiere algo a uno de los títulos, levanta la mano y leo ese. ¿Vale? A ver, ¿a dónde van los anhelos? Bueno, tú me avisas en levanta la mano. Mirada enjaulada, arroyuelo, brota, paso a paso. Canto a la vida. Canto la vida, venga, adjudicado. 33. Paso a paso. Paso a paso. Sí. Paso a paso. Paso a paso. Vale. Paso a paso. Todo me ha conducido hasta aquí. Cada mirada profunda de mariposa, la pena, la alegría, la duda, la certeza, respiración y sin aliento. Me ha guiado hasta donde estoy. Cada paso y tropiezo, suspiro, anhelo, sueño y pesadilla. Todo pestañeo, respiración, sonrisa, lágrima, segundo, eternidad, amanecer y ocaso. Como una brújula invisible de mágica precisión, han llegado las caricias susurradas que sugieren mi ruta, aquí y ahora, hasta tu puerto. El código QR Sí. viene recitado por ella con música de fondo de piano. Bueno, no, son música clásica, o sea, con diferentes instrumentos musicales. Son clásicos de toda la vida, entonces lo grabamos en el estudio. Una idea muy original para ir copiando. Canto la vida. Regalémonos silencio para el alma entre montañas de ruido y una mirada profunda, larga, cálida, misteriosa. El susurro de palabras de amor al oído bajo un almendro en flor, una caricia con dedos de plata a la luz de melancólica luna, ese sorprendido beso robado mecido por olas de mar, una mirada con ojos de cielo estrellado, la profunda ausencia que calla distante y la eternidad de un momento mágico. Quiero regalarme la vida que se rinde en aroma encendido en flor y la risa de arroyo, las lágrimas, tormenta del alma, el encuentro entre zarzas y el derribo de la muralla. Me ofrezco a sentir la resurrección de rápido latido que bate las alas, una melodía lejana y unas manos que se unen por inesperada complicidad. Vivir la cúspide de coloso de piedra y sentir los cuerpos de volcán entre llamas de lava. Regalémonos la vida antes de morir, el suspiro al filo del vacío, la respiración profunda de abismo sin horizonte y el corazón antes de que cese inevitable. Brota. Surge mi mirada con alas de lejano vuelo desde ojos que se clavan en sólida frontera. Llega la caricia cautiva entre barrotes de hielo, el recuerdo de un adiós presente y de ausencia de hoja al viento. Surgen fugaces pinceladas sólidas, un suspiro profundo de extraño abismo, el inmenso mar que me habita en gaviota que planea. Brota tu recuerdo, arroyo eterno que enciende mi luz. Las lágrimas azules que se enredan en triste cueva con oculto dragón, los invisibles cimientos vulnerables de la memoria de mi piel.
Mi ser se derrite con rayo de luna en bella presencia de desnuda flor. Brota mi perdida paz entre vagabundos pasos caóticos. Vale uno que se llama Aleteo, que lo leí yo antes de que se publicara el libro y que me gustó mucho. Entonces, si no te importa... Sí, sí. ¿El señor guitarrista dónde ha aparecido? Ha aparecido de la noche a la mañana. No, pues te puede acompañar un poquito con... ¿sí? Musiquilla de fondo. Aleteo. Cesa el púrpuro aleteo de la mariposa, la dorada ilusión que se evapora entre los poros, vacío lleno de todo, me embarga un eco de suspiros sin color, vértigo, vómito de nostalgia cosida con hilo silente, vuelo que duerme en brazos de dorada hojarasca, sombra de luz que se fuga, estela de primaveral aroma, febril rastro de ardiente ilusión, pestañeo que se detiene entre gélidos segundos. En el extremo del salvaje rompeolas atisbo las alas, polvo de seda al viento. Me abraza un azul desasosiego que deja un escalofrío en mis entrañas. Bueno, Carolina, es una lástima que tengamos que dejarlo aquí porque, bueno, me da pena, Sergio, que lo estás haciendo muy bien y ella también y el tiempo dichoso es el que nos joroba todo, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Tenéis la puerta abierta para venir. Una más, por favor. ¿Qué? Sí. Una más. Una más. Sí, Sí. hablando del tiempo, ¿Cuál quieres tú? No, ella libre. Libre. Y hablando del tiempo. Sí, uno que dice no soy la misma. Gracias. Este además tiene código QR, así que lo puedes descargar. No soy la misma. Cada segundo hoja cae de efímera rama y me conduce a mi omega. Árbol amigo que no me devuelve la misma mirada. El canto del pájaro no es el mismo que escuché entre aroma de romero. El atardecer no me susurra lo mismo. No soy ya la otra que contempló el vuelo espiral de las mariposas. Se fue quien estuvo aquí, sentada en soledad, frente a sereno atardecer de verano. No siento lo mismo al acompañar el vuelo de la cigüeña que regresa al nido del campanario. No me habla la misma piel, arropada por breve escalofrío nocturno. ¿Dónde está quien se perdió con el claro de luna entre turbias nostalgias y mágico toque de estrellas? Diferente pulso humano recoge mis nuevos versos. Mi caminar es distinto, entre pasos más sabios, serenos y pausados. Mi soledad es otra, me acompaña entre rumores de marchitos recuerdos. Tu voz no me cuenta lo mismo, queda en lejano eco ausente. No seré la misma de aquel fugaz instante en que tus ojos se posaron en mi rostro. Espérame al final del camino, en la encrucijada solitaria, donde creas reconocerme cerca del horizonte. Pues nada, lo que iba a decir.
acaso alguien quiere hacer alguna pregunta a Carolina Pinedo, está a tiempo. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad que queréis saber de ella o algo? Ana, ¿querías preguntarle algo? Pues me ha gustado mucho la presentación. El libro veo que es, claro, estaba diciendo el presentador que es el primero y me parece lo que hemos escuchado muy bueno. O sea que enhorabuena. Y sí que quería más bien comentarte que yo el segundo libro mío, que tengo 12, porque claro, yo llevo 30 años en esto, pues era Aleteos. Se titulaba Aleteos, el segundo. Y entonces cuando has dicho lo de Aleteos, en singular, pues es verdad que tenemos esto que estás diciendo de alado. Yo tengo algún poema Belerofonte y tengo... me estaba como pensando que escribo algunas cosas parecidas. Fíjate que tenemos algo, ahí tenemos algo. Una sincronicidad. Tenemos algo. Típica sincronicidad. Entonces te preguntaría, ¿cuándo te vino a ti la luz de que querías escribir poesía? Porque como periodista, por supuesto, tú verás con entrevistas, con escribir como periodista, pero el género literario, poesía, ¿cómo te vino esa luz inspiradora de decir, pues es que voy a dedicarme a este género literario? ¿Cómo y por qué? Pues es que es una pregunta... Es una pregunta complicada. Esta mañana también algo así me preguntaba Sergio, y es que en realidad no sabría decirte cuándo o cómo surgió el tema. Yo creo que es un poco lo que él ha dicho, la clave, ¿no? Que es algo que se iba ahí almacenando en mí, las emociones, la sensibilidad, y quizás yo cuando era niña tenía un poco de miedo a dar rienda suelta a mi sensibilidad, porque en mi caso me daba miedo a quedarme atrapada en la emoción. Era tal la, digamos, en la cascada de sensaciones y de emociones que como que cerraba un poco porque decía, uff, esto me supera, y cuando eres un niño pues no, tampoco lo sabes gestionar bien, ¿no? Entonces como que estaba ahí, pero como en un pequeño baúl, ¿no? La semillita, y bueno, pues iba a ir gestando, hasta que un día, bueno, pues una emoción que me apeteció poner en papel, pues dio lugar a un poema y ese a otro, muy poquito a poco, y entonces me fui como animando, ¿no? Y cuando lo enseñaba así a personas, pues me gusta, está bien, bueno, pues, y luego esto, lo del verso libre me animó bastante, porque todos tenemos un poco la idea del verso bien rimado, tal, y madre mía, yo lo de los números, como tú dices, no. Entonces, pues un poco fue por ahí. Yo creo que es que además esto que comentas es curioso, sí, porque es como que hay un inconsciente colectivo, ¿no? Y quienes hacemos poesía o dibujamos o tal, en realidad está ahí como en la nube, y si estás un poco abierto, pues lo captas y lo bajas, ¿no? Pero está ahí para todos, ¿no? Por eso tenemos muchas veces coincidencias, ¿no? El aleteo, no sé qué. Esta mañana me comentabas que hoy, pues es que he visto tus dibujos y alguno se parece a no sé qué autores. Nos inspiramos en muchas cosas. Un poco la muerte. Su hija murió en un accidente de tráfico cuando tenía 20 años, y yo cuando pasaba por Madrid y la visitábamos con mis padres, pasaron años y años y años, yo siempre que llegaba la veía llorando, atrapada en esa emoción tan tremenda, y yo como niña aquello me daba pavor, porque yo dije, no quiero estar nunca ahí así atrapada en una emoción, ¿no? Entonces esas cositas a mí como que me iban como cerrando, ¿no? Hasta que ya conseguí, sí, para mí ha sido terapéutico, sí. Tenemos que pasar a la fase siguiente. La fase siguiente es que vamos a dedicarle unos minutos a hablar de Patricia Highsmith, que el año pasado fue su aniversario, fue su centenario. Nació en el año 1921 en Texas, y murió en Locarno, Suiza, en el año 1995 con 74 años. Sus padres se divorciaron antes de que ella naciera, por lo tanto no conocía a su padre hasta los 12 años. Se crió con su abuela y bueno, tuvo una vida infantil, digamos, muy complicada.
Y luego su madre se casó con un señor que se llamaba Highsmith y de ahí tomó el apellido. Se llamaba, empezó a llamarse Patricia Highsmith. En 1927 se marcharon a Nueva York, donde trabajaban como diseñadores gráficos. Según su madre intentó abortar cuando estaba embarazada de Patricia, intentó abortar por mediación de aguarrás. Y bueno, pues la madre encima se lo contó a la niña, ¿no? Y la niña se quedó traumatizada, por eso no es extraño que escribiera cosas tan dramáticas, sino porque es que ya desde niña estaba traumatizada por el hecho de que su madre no la quiso, ni la quiso antes ni la quiso después. Fue una lectora voraz y cuando tenía 8 o 9 años descubrió un libro de psicología que se llamaba La mente humana, de un autor que era digamos, un discípulo de Freud, y hablaba del psicoanálisis y hablaba de los trastornos psicológicos de sus pacientes. Era un médico que escribió un libro, La mente humana, ya digo. Y ella, con 8 años, quedó fascinada de que la gente tuviera esos desequilibrios psicológicos. El autor era Karl Menninger. Se graduó en 1942 en el Barnard College, donde estudió literatura inglesa, latín y griego. Esto es muy importante, latín y griego. Entre 1942 y 1948 vivió en Nueva York y México, en Taxco, la ciudad de Taxco, en México. Ahí empezó a escribir relatos cortos. Decía, ya digo, lo digo siempre, decía Haruki Murakami que escribir un relato es plantar un árbol, escribir una novela es plantar un bosque. Publicó su primer cuento en la revista Harper's Bazaar. Y en 1950 su primera novela, Extraños en un tren, es esta, y que es una maravilla, es una novela impresionante. La escribió con 28 o 29 años y la leyó, la cogió Hitchcock, hizo de ella una película que es un clásico, Extraños en un tren. Bueno, yo todavía no la he terminado, de aquí a 4 o 5 días la terminaré, pero ves la capacidad que tenía ella para describir los desequilibrios psicológicos de sus personajes. En los talleres literarios se habla de Patricia Highsmith como la gran creadora de personajes. Y bueno, aquí cuenta la historia de dos tíos, dos personas que se conocen casualmente en el tren y hablan y dicen, bueno, pues se hacen amigos. A mí en el tren me han pasado cosas muy curiosas. Y a estos también. Resulta que uno dice, pues mi padre me tiene negro porque mi padre no sé qué, no sé cuánto. Y él dice, el otro dice, pues es que mi mujer me quiere divorciar pero no me da el divorcio. Y dice uno, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú matas a mi padre y yo mato a tu mujer. Y así, entonces pues uno va y mata a su mujer y le llama y dice, oye, ya cumplí, ahora te toca cumplir a ti porque tienes que matar a mi padre. Y así toda la novela, pero escrito de una manera tan bonita y tan literaria, pero ojo, muy literaria no es porque o sea, te pone, yo tengo aquí esto escrito y digo, Patricia Highsmith, la escritura del desasosiego, te vuelve loco, porque ya verás cómo lo mata, ¿no? Entonces, ves venir en el momento que un personaje tiene un problemilla con alguien, digo, ya verás tú cómo lo mata. Pues tiene le encarga, porque ella de entrada es un estafador. Él tiene un talento tan grande para estafar que lo consigue, ¿no? Y el padre de un hijo que está en Italia, que el hijo vive en Italia cerca de Nápoles, vive de maravilla, porque dice que es pintor, pinta muy mal, pero el padre le manda todos los meses un ingreso y vive de maravilla. Entonces este Ripley va allí a convencerle para que se vuelva a Estados Unidos, porque su padre tiene trabajo allí, porque tiene una empresa que fabrica buques. Bueno, total que Ripley al final lo mata y al final consigue su objetivo, ser rico y estar en Venecia. Y ese es el primer título de la serie de Highsmith, o sea, de talento de Ripley. Las novelas de Ripley fueron llevadas al cine en muchísimas ocasiones. Una de ellas fue con Alain Delon como protagonista, otra fue con Matt Damon. Yo creo que
que una de las mejores que se han hecho es El amigo americano. El amigo americano, que hay una película hecha por Wim Wenders, alemán, y protagonizada por Dennis Hopper y Bruno Ganz. Y es una película preciosa, El amigo americano. La serie de Ripley se compone del talento de Ripley, que ya está aquí, la máscara de Ripley, que no lo tengo, pero el juego de Ripley es El amigo americano, Traspasos de Ripley, y el último es Ripley en peligro. Yo me lo he leído casi todo y recomiendo a las películas basadas... bueno, otra cosa. Hay muchas escenas de cine, de películas, de Tarantino, de muchos. Y eso está tomado de Patricia Highsmith. Porque, por ejemplo, hay un relato donde una chica cree que ha matado a su marido, pero no lo ha matado, porque el hombre al final sobrevive, y ella se escapa y usa mucho los parques de atracciones. Y en un parque de atracciones se le acerca a un desconocido y habla con ella y no sé qué, no sé cuánto, y al final se acercan dos más y la detienen. Esa escena se ha visto en muchas películas. Hay muchas películas, muchas escenas, voy a repetir, basadas en relatos de Highsmith. Podría seguir así, pero ya está. Muchas gracias. Vamos a escuchar a... Ya que está ahí, esa es la relación de todos los libros de los que hemos ido hablando, y yo estoy como un poco orgulloso de toda esta lista, porque hay ahí grandes autores. El próximo mes vamos a hablar de una gran escritora, una gran poeta, que se llama Chantal Maillard. Y tendremos a otra poeta que todavía no sabemos quién será. Tendremos música seguramente también. Y vamos a dar paso a sus lecturas. ¿Quieren leer algún poema, algún relato, decir algo? Bueno, gracias a la poeta, a su presentador también, Carolina, que nos llega un poquito tarde, discúlpanos. Gracias también a Colinos, a Evaristo, por mantener viva la llama de esta tertulia que ya lleva ya decana este barrio, ¿no? Bueno, perdonadme porque estoy bastante acatarrado. Os voy a leer dos poemas, si me permitís. El primero se titula A veces las palabras. A veces las palabras se niegan a brotar de la boca, se enganchan como garfios a un magma neuronal en laberinto, se esconden como animales heridos en la sombra, arañan las paredes suntuosas de la memoria, temen quizás ser deslumbradas por la luz de la razón, temen el sonido que resbala mudo en los diccionarios y en la fonética, se vuelven tímidas, huidizas, cobardes. Y luego, cuando no son llamadas ni convocadas al festín del diálogo o del resonante soliloquio, irrumpen invasoras en tropel o en inarticulado desorden de presentación intempestiva.
Estas certeras saetas del idioma, instrumentos conceptuales en batalla abierta, silban como dardos, perforan con sus ecos la luz del día, la rendición funeral del sol en el crepúsculo, la serena quietud del pago secreto de la noche. Y así, sin alaracas, con el sigilo de una serpiente acechando, nos cubren los anchos desfiladeros de los discursos, las celdas donde se amontonan los recuerdos, los almacenes del trigo triturado de los poemas, las estancias frías donde se atropellan las arengas, los púlpitos donde duermen los sermones olvidados, las estrofas con melismas de las canciones. A veces las palabras se agolpan bajo los trenes, hunden sus dedos o sus pequeñas arquitecturas en las hojas de los cuadernos, en el horizonte de los ordenadores, en las ondas hercianas, en el color trémulo de las banderas. Si las palabras se declaran insumisas de una rebeldía silvestrada, confusa, habremos perdido muchas batallas, algunas guerras o la paz perpetua. Siempre la noche, sus inconclusos ritos de cesación, espacio cerrado, vuelto hacia las raíces, turbia frontera donde el sueño paraliza los pulsos hasta una hibernación desolada, automática extenuación de los cuerpos en retirada. Siempre me cautivó la noche, con sus recodos secretos, con sus tenues disparos de desconsuelo. Noches en tránsito hacia la muda esencia de las derrotas, noches de luminarias y extinciones, de faros perdidos como colosos entre la niebla. Noche, no día, cristal dormido, fecundo silencio que se anuda a la garganta para evitar la floración rugosa de torpes discursos innecesarios. Muchas gracias. Mucho tiempo que vine por aquí. Muchas gracias. Enrique Jurado, ¿quieres leer un poema? Vale, muchas gracias. A presentar su poemario Luna a Luna el próximo jueves, aquí en este sitio, pero en la sala de abajo. A las 7 de la tarde, Enrique Jurado. Estáis todos invitados, me encantaría que pudierais ir. Y a Carolina quiero decirle que, bueno, soy periodista y también del país, quizá tenemos amigos comunes que me han gustado mucho sus poemas. Y os voy a leer un pequeño poema. Efectivamente, el poemario que presentamos se llama Luna, Luna y otros poemas. Y bueno, os leo uno de ellos. Se llama Manzanas, piel de mujer. Manzanas, piel de mujer, una tormenta arrebatada se desboca alrededor de vuestras entrañas. Con estas manos quisiera atrapar vuestras manzanas, vuestra piel más acaramelada. Pero vosotras, orgullosas barbacanas, no tenéis amor, libertad incondicionada. Queréis solo caricias, tenues susurros, alocadas pasiones, amor enamorado. Querer sin ventanas. Lo dais todo sin pedir nada. Sí, apenas un leve beso en vuestra aureola más apreciada, las manzanas. A cada instante lo intento y caigo en el vacío. Te miro a los ojos y solo me queda rezar. Se me olvida el sueño cada noche porque ya no creo en tus manos, cansadas de dar tanto sin pedir. Porque ya no creo en tu voz, que calla y mira ciega. Se ha muerto la sonrisa, o fui yo quien la enterró. Es la cuesta del peregrino que se alza, la muralla que nos ciega está ahí, y yo sin voz para llamarte, y tú en esa soledad que no mereces. Enhorabuena, ¿eh? Es social. Paisaje bajo el asfalto. Corres desaforado hacia el andén y rodeas la esquina, arrasando inconsciente todo lo que a tu paso se atraviesa. Ya llega tu convoy, te instalas como un zombi en un lugar cualquiera, y tu mano adictiva busca con ansiedad el pequeño aparato, y con dedos febriles pulsas emoticonos, tal vez muchos me gusta, pues estás conectado con amigos del mundo que no saben de ti más de lo que les cuentas, que no ven tu mirada, tampoco oyen tu risa, cada vez más remota. Porque en esta serpiente que recta bajo tierra, parece que no existen pulsaciones que
que nos identifiquen como humanos. Gracias. Bueno, siguiente. No, 12. Pero llevo más de 30 años y no, al principio no publicábamos. Enhorabuena, Carolina, nuevamente. Bueno, yo creo que no voy a necesitar el micrófono, porque voy a ver, espérate, porque si no... Bueno, yo voy a leer de este libro, de este poemario mío, titulado Perfiles del agua, al otro lado del río. Luz del río de la memoria, tierra y verso, aurora luminosa. Me siento ligada a este río, río de vida, aroma verde, amoroso cenit. El río esconde misterios, llueven ausencias, viajan salmos en sus fondos de llanto. El agua solloza y nos lleva. Hay una fuente en el río. Su agua canta a la roca. Su agua reza y sacia a mi alma. Ensimismada, escucho los latidos del tiempo. Al umbral de la nostalgia, me hago pasajero del aire y de la luz. Sueño con ánforas de olvido y en el fervor del instante vuelan pájaros de serenidad. Flota la vida al borde de certidumbres rituales. La luna alumbra en el esparto y su luz se pierde en el silencio que anida en las flores. Y aquí tengo yo al final de página, no a pie, al final, poema leído en la tertulia del Café de Oriente y en la tertulia de versos pintados del Café Gijón en septiembre del 2010. A veces lo pongo eso, porque leemos los poemas a veces inéditos, luego lo publicamos. Bueno, y el segundo, para no cansaros, muy cortito. Otra vez volverán. Muchas gracias. Bueno, este poema se llama, lo he comentado antes, El olvido. Está dedicado a todas las personas que tienen esta tremenda enfermedad, que es el Alzheimer. Y está inspirado en una persona que conocí que lo tuvo, se llama Carmina, ya falleció. Y bueno, está dedicado a Carmina y a todas las almas prisioneras del olvido y a quienes las acompañan. Cuando el olvido rapte mis sesos, tu sonrisa me rescatará para llevarme a puerto. Si mis estrellas se quiebran en lluvia de cristal, tus brazos árbol me acogerán para posarme en tu nido. Cuando en mar de hielo sea gaviota sin rumbo, tus ojos iluminarán la estela hacia nuestro hogar. Si mi corazón se torna brújula quebrada, mi cabeza encontrará el sendero en tu palpitante pecho. Cuando mis manos olviden tu piel, tu caricia devolverá el recuerdo a mis trémulos dedos indecisos. Si mi boca no recuerda tu nombre, tu beso acogerá el suspiro de mi olvido. Cuando mis oídos renuncien a tu voz, el eco del susurro de tus palabras anclará mi melodía. Puede que la inhóspita tempestad asole mis cimientos, pero tu presencia será luz que alumbre el incierto camino. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias por estar aquí, por haber venido y hasta la próxima vez que vengas. Muchas gracias.